chicos? Todavía están dormidos. Que el Dios les bendiga. Les invito a que la sección que está de Macarena para atrás, por favor, puedan pasar a este lado de aquí. Está por este lado vacío y ya tenemos ya la fila llena. Y después cuando llegan tarde es un poco incómodo que estén pasando y haciendo hasta la parte de adelante, moviendo sitios. Continuamos el estudio del libro de Romanos. ¿En qué capítulo nos hemos quedado? Capítulo 13. Y la semana pasada, como bien dijo Carla, hemos aprendido algo que nos gusta mucho, ¿no? A pagar nuestros impuestos. A dar, dice, honra a quien debemos dar honra, respeto a quien respeto, a quien tenemos que pagar tributo, tributo, al que impuesto, impuesto. Qué fácil fue lo que aprendimos la semana pasada. Vamos a continuar y vamos a leer del verso 8 al verso 10. ¿Todos están ahí? ¿Me pueden decir amén? Vamos. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Eterno Dios, gracias te damos en esta hora porque nos das una vez más, Señor, la oportunidad de poder examinar tu palabra. Dirígenos, Señor, abre nuestras mentes, abre, Señor, nuestros corazones. Sé poniendo, Señor, un corazón receptivo, Señor. Quita todo prejuicio de nosotros para poder entender, Señor, lo que tú nos quieres decir. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Hemos venido estudiando el libro de Romanos, estamos cerca de acabarlo ya. Tenemos estudiando el libro de Romanos más de un año aproximadamente. Y el libro de Romanos se puede dividir en dos bloques grandes, por así decirlo. El primero, todo lo que tiene que ver con la parte doctrinal, todo lo que tiene que ver con lo referente a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, cómo Dios ha transformado nuestro corazón. Nos ha enseñado de cómo estaba nuestra condición de pecado, de cómo Él nos rescató, cómo Él nos santificó, cómo Él nos glorifica, una serie de cosas más. Y la segunda parte, que empieza en el verso 12, nos habla de la parte práctica, de para qué todos esos 11 capítulos nos sirven para vivir una vida práctica. El libro de Romanos tiene 16 capítulos y se tomó 11 para hablar netamente de doctrina y 4 para hablar de cómo debemos actuar nosotros como cristianos. Y la semana pasada ya hemos hablado de cómo tenemos que ver nuestra relación con las autoridades. Autoridades en general, cualquier tipo de autoridad. La que está en el gobierno, la que está autoridad de repente ustedes que están en la escuela, autoridad en la sociedad civil, podemos hablar de policías, podemos hablar de instituciones, la autoridad en tu casa, tus padres, nuestra relación con la autoridad y cómo debemos actuar ante ello. Una pregunta que ha sido motivo de tentación para hacer caer a Jesús, fue el motivo con lo que se sacaron los fariseos fue: ¿a quién debemos o no debemos pagar impuestos? Eso quiere decir de que la evasión de impuestos no es algo nuevo. Eso es algo que ha querido darse de manera normal en la historia de la humanidad, porque dime, ¿a quién le gusta pagar impuestos? ¿A quién le gusta de que, no sé, ganas
el sueldo mínimo es 1.050 y de ahí te descuenten el 11% todos los meses. Y bueno, ya, si ganas más, después te hace tu descuento de quinta categoría. Y si compras un carro, pagas el impuesto también del carro. A nadie le gusta pagar impuestos, pero nos explica que es lo necesario porque es la forma en la que los gobiernos se sostienen. Y los gobiernos dicen que están puestos por Dios. Y por lo tanto también dice de que no debemos tenerle miedo. Dice el verso 5, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por esta razón del castigo, sino también por causa de conciencia. El verso 4, porque es servidor de Dios para bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Y termina el pasaje pasado, nos quedamos en el verso 7 y dice, pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Cuando se habla de pagar a todos lo que debéis, no solamente se habla de la parte económica o de la parte monetaria, sino se debe respetar las posiciones, respetar el lugar de autoridad que ocupa esa persona. En el caso anterior tuvimos a un presidente que por todas las líneas que podamos ver era un presidente incapaz. Pero ese fue el presidente que Dios había puesto en esos momentos para ese país. Y por lo tanto, siendo un magistrado, ¿qué debíamos darle? Respeto y honor. Pero todos hemos pecado, o en su mayoría hemos pecado en esa parte. ¿Cuántas veces en mis conversaciones familiares decía, es incapaz, ya debería salir de ahí, no sé qué hace ahí, ese burro, y una serie de cosas más? Pero la Biblia nos dice de que ellos están ahí y tenemos nosotros que pagar lo que nos corresponde. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Y al que honra, honra. En casa, nuestras autoridades directas son nuestros padres. ¿Qué debemos pagar ahí? Impuesto, hermano, porque cuando llega la quincena mi mamá me quita todo mi sueldo. ¿Qué debemos pagar en casa? ¿Por qué se miran y no quieren responder? ¿Qué es? Respeto. En casa lo que debemos pagar es respeto. ¿A quiénes? A tus padres. No tengo padres, soy huérfanos. Al que haga el papel de padre. Si tu abuelo se encargó de ti, a tu abuelo. Si tu tío se encargó de ti, a tu tío. Pero en casa lo que debes de pagar es respeto. Eso quiere decir que si mi mamá me encarga hacer algo y yo le respondo, no estoy pagando con respeto. Eso quiere decir de que si me ordenan hacer algunas cosas y yo conscientemente no las hago, o a propósito me dicen que no hago una cosa y a propósito yo lo hago, no estoy pagando respeto. Al que respeto, respeto, y al que honra, honra. No, pero mis papás ni siquiera terminaron el colegio, eso no importa. Pero mi mamá no sabe ni leer ni escribir. ¿Y quién te ha preguntado eso? Al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Y inicia esta parte diciendo, no debáis a nadie nada. No debáis a nadie nada. Podemos decir aquí de que esta es una ordenanza a no pedir cosas prestadas, a no estar endeudados, a evitar recurrir a préstamos. Podríamos decir esto porque empieza la orden diciendo, no debáis nada a nadie. Pero no vamos a decir esto. ¿Por qué? Porque la misma Biblia nos dice que cuando alguien te pide prestado algo, dáselo. Pero lo que sí debemos entender
es de que cuando pedimos algo prestado, debemos también estar preparados para pagar lo que hemos pedido. Acá la mayoría está en una etapa todavía escolar, académica y uno que otro universitario. Pero ¿quién no ha pasado de repente que cuando ya pasó el recreo, se gastó todo lo que su papá le dio en el recreo y después había que sacar copias? Vas donde tu amigo y te dices, oye, préstame una china para las copias, mañana te devuelvo. Pero tú vas con la intención de que no le voy a devolver porque es mi amigo. ¿A cuántos les ha pasado eso? Las risitas me dicen todo. Y tú no le dices, préstame esos 50 centavos. Y dices, entonces regálame esos 50 centavos. Porque tu intención jamás fue devolvérsela. No está diciendo de que el prestar o el pedir prestado sea malo, porque muchas veces pasan emergencias, pasan cosas. Pedir prestado también es bueno. Si no, dígame, si tú pensaras en ahorrar tantos años para construir una casa, de repente podría terminar toda tu vida y jamás construir tu casa porque no alcanzó el monto suficiente para poder pagarla. Pedir un préstamo para la compra de una casa, para la compra de repente de un vehículo, está bueno. O pedir un préstamo cuando sucede una emergencia. Nadie puede controlar las emergencias. Aquí de repente, quién sabe que saliendo de aquí me atropella un carro y tengo que parar en emergencias en UCI. ¿Y de dónde saca mi papá plata para una operación? El punto no es pedir prestado. El punto es que cuando tú pides prestado algo, debes estar consciente de que debes pagar lo que debes. Salmos 37, 21 dice, si me pueden seguir con sus Biblias. Salmos 37, 21. 21, 26 diré, yo estoy viendo, estoy viejito ya. 37, 26. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Afirmando de que el prestar no está mal, y que el pedir prestado tampoco está mal. Pero debemos ser conscientes de que debemos pagar lo que pedimos. Entonces, si tú vas y ya pides un préstamo, sabiendo de que posiblemente de acá a 3 o 4 meses ya no lo puedas pagar, estás pecando. Estás pecando. O si, no sé, viene el cobrador a tu casa y por ahí le dices a tu hermanito, dile que no estoy. O tu mamá te dice, dile que he ido al mercado, que no estoy, que vuelva la otra semana, que vuelva mañana. Está mal. Escuchaba un poco al pastor Sugel y me pareció interesante lo que decía. El cristiano tiene que ser consciente de que cuando pide prestado tiene que estar preparado para dos cosas. Uno, para pagar lo que debe, o si no, para rogar por lo que debe. Pero en ningún momento se corre, decía él. ¿Por qué? Porque si no puedes pagar, porque uno nunca sabe lo que puede pasar, pedí un préstamo al banco y quebré. ¿Cómo pago? Tengo que ver la manera de acomodar las cuotas, de ver cómo me soluciono ese tema, pero tengo que dar la cara. No hago después la de conchudo y digo, no, nadie se va preso por deuda en el Perú, así que me voy a Infocor y de cada 10 años salgo de la lista negra. Entonces, el pastor Sujal decía que el cristiano está listo para pagar lo que debe o para dar la cara, si es que no puede hacerlo. Vamos a poner un ejemplo. Le digo, Cristian, un favor, yo sé que tú tienes mucha plata. Necesito que me preste cholo, no sé, 1.500 soles, ahorita, sí, necesito hacer una compra. Te lo pago así, en 3 meses te lo pago. En 3 meses yo te lo pago. Ya llegó el primer mes, le pagué. Llegó el segundo mes, le pagué. Llegó el tercer mes y ya no tengo plata para pagarle. Y lo veo a Cristian porque está viniendo y cada vez que lo veo me corro. Ya me da vergüenza, ya no vengo a la iglesia porque sé que Cristian está ahí. No, lo correcto sería, ¿sabes qué, Cristian? Mira, me ha pasado esto. ¿Me podrías dar un mes más, por favor, para poder pagártelo? ¿O me podrías acomodar esa última cuota, tal vez en 2 cuotas más para poder cancelártelo? Pero de verdad te prometo que te lo voy a pagar.
y cumplir con lo que digo. Entonces, en primer lugar, la idea de este pasaje en el verso 8 no es, no hay que pedir prestado o es no prestes. Esa no es la idea que el apóstol Pablo quiere decir aquí en el verso 8, cuando dice, no debáis nada a nadie, sino que lo que quiere decir es que cada vez que asumas una deuda, tienes que cumplir con esa obligación. Pero aparte la idea continúa, no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros. Y aquí tenemos en claro de que no debemos deber a nada a nadie. Y eso va a ser en términos económicos o en términos de algún producto, quizás, no sé. Pero dice después, más, sino el amaros unos a otros. La verdad que la versión de la Reina Valera a mí me pareció un poquito más complicada de poder entenderla y busqué otra versión. Y la NBI dice, no tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos con otros. Entonces, la única deuda pendiente que yo debo tener es la de amarnos unos con otros. Hermano, como usted dice que la deuda que tenemos que tener es de amarnos unos con otros, entonces a partir de esta semana voy a buscar novia porque tengo que cumplir mi deuda de amarnos unos con otros. Y como yo soy alguien a que le gusta amar mucho y tengo mucho amor que dar, le termino en la siguiente semana y busco otra al siguiente. Eso no estoy diciendo. Sino dice, a no ser la de amarse unos con otros. Hay una deuda que jamás va a ser pagada en su totalidad. Y es precisamente esa, es la deuda del amor. ¿Por qué? Porque ya hemos revisado, pues, Romanos. Capítulo 1, ¿cómo nos describe cómo está la condición del hombre? ¿Cómo describe la condición del hombre? En una sola palabra, vamos a decir que estamos nadando en un charco de basura. En una sola frase. Y en ese charco de basura fue donde Dios nos miró y con ojos de amor dijo, no te vas a quedar ahí. Yo te amo. Y porque te amo, voy a enviar a mi hijo para que tú, que no puedes salir de ese charco, te saque de ahí. Te lave, te limpie, te santifique y ahora puedas ser uno de los míos. Es una deuda impagable la que tenemos. Y tampoco se la vas a poder pagar a Dios. Porque si se la pagaras a Dios, dejaría de ser gracia, dejaría de ser un favor y ya sería una obra tuya. Pero la forma en la que tú pagas tus deudas con Dios, por así decirlo, es con tu prójimo. Hay un verso que dice, dad por gracia lo que por gracia recibiste. ¿Y qué fue lo que recibiste? ¿Qué fue lo que recibiste? Amor. Recibiste amor de Dios. Y ese amor que has recibido es el amor que debes dar. Tenemos una deuda que jamás se va a terminar de pagar. Y esa deuda es precisamente el amarnos unos a otros. No debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Dice, amarnos unos a otros. Y eso puede ser a veces un poco fácil tomarlo en cuenta, decirlo, ya vamos a amarnos unos a otros, pero eso va a ser meramente en el ámbito de iglesia. Aquí todos nos conocemos, nos reunimos los sábados, sabemos más o menos cómo son. Creo que aquí nadie es delincuente, entonces es más fácil amarlo. Creo que aquí nadie roba. Creo que aquí nadie ha matado. Entonces es más fácil amarlos porque los conozco, porque compartimos una idea, ¿no? Pero no,
Porque dice que esa deuda se paga amando a nuestro prójimo. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? ¿Que quién es nuestro prójimo? Todos aquellos que nos rodean. Los que están en un colegio cristiano tienen la bendición de que quizás, entre comillas, todos sus compañeros sean cristianos. Pero los que están en el suizo, va a ser bien difícil de repente amar a tu compañero, de que el que entras a clase y te dice, ¡ay, ay, ahí viene el orejón! ¡Ja, ja, ja! Y el que te hace bullying. Va a ser complicado amar al compañero que cada vez que pasas te molesta. O al compañero que te agarra tu lonchera sin permiso. Y encima es tan cachoso que en tu cara se come tu pan. Va a ser complicado cuando entres a la universidad amar a alguien que te ataque por pensar diferente. Va a ser complicado amar a alguien que busque que a propósito tengas menos nota, porque va a pasar en algún momento quizás. O amar a esa persona que se ha empecinado contigo y no sabes por qué te detesta, pero te detesta. Que simplemente el escuchar tu nombre le da asco. Y dicen, ¿qué puede pasar eso? Sí, eso pasa. Ahora los que están trabajando, va a ser difícil amar a aquel que quiere serruchar tu puesto de trabajo y a propósito quiere llevarte el tuyo y no importa lo que hagan, pero yo quiero ese puesto. Y como sea, te bajo de ahí. ¿Que eso pasa? Sí, eso pasa. Va a ser difícil amar a esas personas. Va a ser difícil amar a ese vecino que cuando pasa la basura y el camión se fue de largo, igual deja la basura en la puerta de tu casa. Va a ser difícil amar a eso. Pero la deuda que tenemos no solamente es amarnos con nosotros los que estamos acá presentes, sino la deuda que tenemos es amar a todos aquellos que nos rodean, a todos que no son nuestro prójimo. No debáis nada a nadie, sino el amaros unos con otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Hacer las cosas con amor. Me comentaba en el trabajo donde estoy, es una ONG y se hace bastante voluntariado. Y una vez llegaron voluntarios de la Cato, me dijeron. Y se fueron a hacer repartición de comida a unos indigentes. Y decían que cada vez que daban como que, ¡ay! Luego la foto para el Face y ya hice mi voluntariado. Eso no es amor. Jesús, siendo el Hijo de Dios, se sentaba a comer con prostitutas. Jesús, siendo el Hijo de Dios, se sentó a comer con los publicanos, que eran los marginados de esa sociedad, los apestados de esa sociedad. O sea que si Jesús viviera en esos tiempos, ¿podría sentarse a la mesa con los castillistas? Quizás sí. Y lo que él buscaba no era ir y decir, oye, qué horrible vida la que tienes. ¿Cómo es posible que tengas 5 maridos y este último ni siquiera es tu esposo? Jesús nunca dijo eso. Jesús buscaba siempre ir al corazón de la persona. Y cuando él hablaba, hablaba con amor. Ustedes van a encontrar que solamente Jesús atacaba con palabras fuertes y muy fuertes, como decirle a un fariseo, va a ser hijo doblemente de Satanás. Aquellas personas que usaban la palabra de Dios para su conveniencia o que tergiversaban el Evangelio. Pero a todos los pecadores Jesús se acercaba y les hablaba con amor. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Pero hermano, nosotros ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Entonces, ¿qué tiene que ver la ley en todo esto? Jesús dijo que él no vino a abrogar la ley, sino vino a cumplirla. Y hemos estudiado también que la ley no es mala, que la ley es buena.
La ley es muy buena. El punto es de que la ley no salva. Y no hay forma de que tú puedas cumplir la ley. Pero cuando amas a Dios y amas a tu prójimo, estás muy cercano a cumplirla. Y no por ti, sino por la obra que Dios está haciendo en tu vida. No debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todo eso se puede resumir en una sola frase. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando le preguntaron a Jesús, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? Él dijo, sí, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma. Pero el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los mandamientos están divididos en dos bloques. Los verticales, que son directamente hacer lo que es con mi deber con Dios, y los horizontales, que son mi deber con mi prójimo, con los que me rodean. Honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no codiciarás, no desearás a la mujer a su prójimo. Eso tiene que ver con lo demás, nuestra vida aquí en la tierra. Pero todo eso se resume en amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque aún la persona que tiene baja autoestima se ama. Yo cuando me levanto cada mañana voy a lavar la cara, me miro al espejo y digo, ¿quién es ese papacito? Me echo el perfume, me ven y me voy a trabajar. Digo, uy, ha crecido un poquito, ya, se baja. Todos se aman a sí mismos. No hay que poner en tela de juicio eso, porque todos en algún momento nos amamos. Todos nos amamos a nosotros mismos. Y así como tú te amas, así como tú te sustentas, así como te alimentas para poder seguir trabajando, así como te sostienes, de esa manera es la que tú tienes que amar a tu prójimo. El amar a nuestro prójimo como nosotros mismos no es un concepto o una idea. Porque es fácil hablar de conceptos o solamente de ideas. Sí, yo amo a Dios sobre todas las cosas. Vamos a Juan, a primera de Juan. Primera de Juan 4. Primera de Juan 4. Un ratito, se me ha perdido aquí mi... 7:12. Ya. Y vamos a leer el verso 19 en adelante. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, la idea del amor al prójimo no puede quedar como un concepto de que sí debemos amarnos. Y tal vez como los hippies decir sí, peace and love, y ahí queda todo, ¿no? Hagamos la paz, no la guerra. No puede quedar como un concepto. La Biblia dice, porque de tal manera
amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Porque de tal manera dice, amó Dios al mundo. Y porque amó, ¿qué hizo? Dio a su Hijo unigénito. Para que tú y yo, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda. Entonces, si yo amo a mi prójimo, no puede quedar como una idea. Porque el amor no es una idea. El amor no es una idea. El amor son acciones. Son hechos. Si tú tienes un enamorado que te dice que te ama, pero te engaña y te dice, no, pero perdóname, yo te amo. Y tú lo perdonas, voy a cambiar. Y te vuelve a engañar. Pero él te dice, no, pero yo te amo. Pero te vuelve a engañar. Y él te sigue diciendo, no, pero yo te aseguro que te amo. El problema es de que yo amo a todos. ¿Te ama realmente? No, y eso no se demuestra a través de palabras. Eso no se demuestra a través de decir, yo te amo. Eso se demuestra a través de hechos. Tú sabes cuando alguien realmente está interesado en ti por sus acciones. Tú sabes que realmente alguien te quiere y que alguien te ama por sus acciones. Muchos de los papás pueden ser muy fríos y no son esos melosos que te dicen, hijito, te quiero. Pero sabes que te ama porque sacas la mugre todos los días para que tengas un pan en la mesa, para que puedas estudiar, para que no te falte nada en casa. Sabes que te ama por eso. Porque el amor se demuestra a través de acciones. Dios lo hizo entregando a su Hijo. Entonces nosotros, ¿qué debemos hacer si nos dice ama a tu prójimo? Hacerlo. Vivirlo. Volvemos a Romanos. Y nos dice, ¿no? Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, en cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque si tú amas a tu prójimo, no codiciarías a su mujer. Porque si tú amas a tu prójimo, no le robarías, porque le estarías haciendo un daño. Si tú amas a tu prójimo, no lo matas. Si tú amas a tu prójimo, no envidias cosas de él. Si amas a tu prójimo. No, es que tengo protestas, estoy abandonado, vamos a quemar un carro. Y lo justificamos con el, no, es que el Estado los tiene abandonados hace muchos años. Está bien que quemen los carros. Está bien que quemen el carro del taxista que vive de eso. Si tú amas a tu prójimo, no haces daño. Tenemos que entender eso. Eso va de la mano con lo que aprendimos la semana pasada. Tenemos que pagar al que impuesto, al que tributo, al que honor y al que respeto. Pero esto es muy difícil de entender y es por eso que es necesario retroceder al verso 12, en el verso 1, capítulo 12, verso 1, que dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Por qué tienes que renovar la mente? ¿Por qué tienes que renovar tu entendimiento? Porque el mundo el día de hoy, ¿qué te dice que tienes que hacer? Yo amo a quien me ama. Y si tú no me amas,
no mereces mi amor. Eso no se trata de merecimientos. Tú no mereces el amor de Dios y lo tienes. Nosotros no merecíamos el amor de Dios. Y aún así lo tenemos. No, es que esa persona es despreciable. No interesa. Por eso te pide que renueves tu entendimiento. Que no te conformes a este siglo. Que renueves tu mente. Esos conceptos que te enseñaron aquí en la tierra, sácalos, arráigalos. Tu pensamiento no es de aquí, tu pensamiento es de reino. Y el reino funciona las cosas al revés acá en la tierra. El Señor te dice que ores por los que te persiguen. El Señor te pide que des una milla extra más. Por los que te insultan. Tienes que renovar tu mente. Tienes que transformar tu mente para quitar las cosas que están aquí, las cosas con las que vivimos alrededor, con nuestra cultura, con lo que hemos aprendido, con nuestro día a día. Sacar la basura que hemos tenido en nuestra mente, sacado por las influencias de repente de personas muy influyentes acá en el mundo, de pensadores, de las redes sociales, y empezar a meter la cultura del reino, el pensamiento del reino en nuestra mente, y de esa manera vamos a poder amar a nuestro prójimo. No hay otra forma de que podamos amar a nuestro prójimo si primeramente no estamos en una relación directa con Dios y si nuestra mente no ha sido transformada por Él. Es muy fácil, es muy atractivo acoplarse a una cultura, sentirse parte de. Sentir que encajas en un lugar, que te puedes identificar en un lugar. Y a partir de ahí, de repente, no condenar ciertas cosas o ciertas prácticas para no caer mal. Pero el amar a tu prójimo también implica exhortar, porque el amor no todo es color de rosa, el amor no es solamente abracito, el amor no es solamente besito, el amor no es decir, sí está bien. El amor también tiene que ver cuando tienes que exhortar, exhortar, cuando tienes que corregir, corregir. Es por eso que tu papá en casa te tiene que corregir muchas veces, y aunque la corrección dice no nos gusta al inicio, cuando crecemos lo entendemos y alabamos a nuestros padres. Yo de niño no entendía por qué mi mamá me corregía. Y yo de chibolo le decía a mi mamá, cuando cumpla 18 me voy a la casa, tengo 25 y sigo en la casa. Y ahora le agradezco a mi papá y a mi mamá por la corrección que me dieron. El amor no es ese concepto que tenemos nosotros. Vamos a 1 Corintios 13. Dice así, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o como címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. De nada me sirve. Tenemos que amar a nuestro prójimo a la manera de que tenemos que dolernos. Cuando Jesús miró a Jerusalén, dice que tuvo un dolor en sus entrañas. Y hemos llegado nosotros a sentirnos tan cómodos en este mundo que cuando miramos cómo está el mundo a nuestro alrededor, no nos duele, porque somos parte de ese mundo también muchas veces. Nos hemos acoplado tan bien a esta cultura por un sentido de
de aceptación, porque es mucho más fácil vivir así. Porque es mejor no ser criticados, no ser señalados. Pero nos damos cuenta de que a lo largo de la historia de la humanidad, vamos a decirlo en palabras bien sencillas y tal vez un poco feas, el cristiano ha caído mal de donde iba. Porque su posición y su estilo de vida era totalmente diferente al estilo de vida de la sociedad. Y es por eso que eran perseguidos. Y eran por eso que eran asesinados. El mundo tiene una agenda. Y hay una primera agenda del 2030. Perú es uno de los pocos países que está aguantando todos esos temas de las leyes, pero en cualquier momento se va a dar. Es muy probable de que nos quede muy poco tiempo para predicar aquí libremente, como lo podemos hacer y denunciar el pecado. Es muy probable que nos quede muy poco tiempo para condenar el homosexualismo libremente, aunque ya estás en juicio hoy en día. Es muy probable que nos quede muy poco tiempo para condenar que el aborto es algo malo. ¿Estamos preparados para vivir lo que se viene? Conversaba el otro día con el pastor, me llamaba por teléfono un poco preocupado y me decía, parece que estamos entrando en una nueva etapa de una nueva humanidad. Y escuchaba lo que me decía y concuerdo con muchas cosas. Lo malo es muy normal. Hasta hace 10, 15 años, acá en el país, lo más visible, ¿no? El homosexualismo no era algo tan aceptable, o al menos se veía como un problema que hay que tratar. Hoy en día no se habla de derechos. Pero estamos dispuestos a amar a todos ellos, pero en la forma en la que Dios nos pide que lo amemos, extendiendo la mano cuando hay que extenderla y exhortar cuando hay que exhortar. Si yo hago todas las cosas, dice, pero no tengo amor, de nada me sirve. El amor en este punto es muy importante y nos dice que es una deuda que jamás vamos a dejar de pagar. Todos los mandamientos que engloban al prójimo se resumen en amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque el amor no hace mal al prójimo. El amor no hace mal al prójimo. Al contrario, el amor busca el bien. Cuando ingresaron Ariadne y Berenice, todos nos alegramos con ellos. Pero de repente, quién sabe, acá dentro de nosotros, no lo sé, hubo alguien que tuvo envidia. ¿Que tan rápido entró a medicina? No sé, estoy poniendo ideas. Pero el amor no hace mal al prójimo. Al contrario, el amor siempre va a buscar el bien del resto. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. El cumplimiento de la ley es el amor. Cuando dice esta expresión, el amor no daña al prójimo, está dando una expresión negativa, pero que a la vez implica una afirmación muy fuerte. Porque está diciendo, el amor no daña al prójimo. Está en negativo. Pero en positivo puede ser muy fuerte. Es como cuando yo digo, este chico no es ningún tonto. No estoy tratando de insultarlo. Lo que estoy queriendo decir es, este es muy astuto, es muy hábil, es muy inteligente. El amor no daña al prójimo quiere decir, el amor beneficia grandemente a nuestro prójimo.
El amor beneficia grandemente a nuestro prójimo. Primera de Juan 4:7, para terminar. Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Debemos también nosotros amarnos unos a otros. Empecemos por pedir perdón a quienes tenemos que pedir perdón. Y empecemos a vivir una vida con otra naturaleza. Es por eso que nos pide el capítulo 12, dice: transformaos, la renovación en vuestro entendimiento. Porque en nuestra naturaleza humana no vamos a poder hacerlo. Solamente cuando entendemos, comprendemos, y cuando Dios mismo a través de su Espíritu Santo nos ha santificado, nos ha purificado, y su obra hace precisamente de que nuestra mente sea renovada, es ahí donde nosotros vamos a poder vivir en esa dimensión que nos pide, y amarnos unos a otros. Dice la Biblia que nosotros seremos conocidos por la forma en que nos amamos, no por la forma en la que hacemos grupos, no por la forma en la que nos dividimos, no por la forma en la que se termina una amistad y queda ahí, no nos hablamos y listo, se acabó. No, dice la Biblia que nosotros nos conocerán por la forma en la que nos amamos. Empecemos pidiendo perdón a quien tengamos que pedir perdón y empecemos a vivir una vida como la que nos demanda el Señor. La única forma de no dañar a nuestro prójimo es amándolo. Y la única manera de que nosotros podamos comprobar visiblemente de que amamos a Dios es cuando amamos al prójimo. Señor Jesús, gracias te damos, Señor, en esta hora por tu palabra, Señor. Tú has hablado, Señor, en esta tarde a mi corazón, Señor, en primer lugar, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por la forma en la que estamos viviendo, Señor. Muchas veces, Señor, no es una forma digna, bendito Padre, donde hemos antepuesto, Señor, nuestras ideas y nuestros conceptos antes de tu palabra, Dios bendito. Donde nuestro yo, Señor, pesa más que el amor que has derramado sobre nuestros corazones, Señor. Perdónanos. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a vivir, Señor, a la medida a la cual tú nos demandas. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, Señor, a vivir conforme, Señor, a tu palabra. Y amar a nuestro prójimo, Señor, aún sea difícil hacerlo. Te rogamos y te pedimos eso. En el nombre de Jesús, amén.